Todo nace en el año 33 después de Cristo, después de la ascensión de Jesús resucitado. Un pequeño grupo de creyentes en Jesús, llamados los nazarenos o los del camino, que habían creído y seguido a Jesús de Nazaret, llamado el Cristo. En el principio era un pequeño grupo de creyentes. Todos recuerden que el cristianismo al comienzo era considerado como una rama del judaísmo. Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, los primeros cristianos eran judíos, la iglesia de Jerusalén era en su mayoría mayormente compuesta por judíos. Entonces, al comienzo, el cristianismo fue considerado no una religión, sino una rama del judaísmo. Con el pasar de los tiempos, el cristianismo fue creciendo, se fue desarrollando, fue ganando más creyentes hasta que realmente se convirtió en una religión oficial llamada el cristianismo. Los primeros cristianos, vemos en Hechos capítulo 2 que como 120 personas estaban congregados en el aposento alto, esperando la promesa del derramamiento de su espíritu, del Espíritu Santo, dicho por Jesús antes, cuando él estaba todavía entre ellos. Entonces, en Hechos capítulo 2, mientras estaban todos unánimes y en comunión juntos buscando la presencia de Dios, sucede algo inesperado, lo que se conoce como el derramamiento del Espíritu Santo. Estaban todos en comunión y de repente vino un estruendo como un viento recio y fueron lenguas repartidas como de fuego, y después hubo una pequeña una pequeña demostración del poder sobrenatural de Dios, capacitando al creyente para poder llevar a cabo una misión especial. Después de ser investidos, revestidos por el Espíritu Santo, lo primero que hace el apóstol Pablo es levantarse y predicar la palabra de Dios, pero ya no en fuerzas humanas, o ya no con sabiduría humana, tampoco con su capacidad humana, sino ahora se levantó predicando en el poder del Espíritu Santo, capacitado por Dios a través del Espíritu Santo. Y después de su predicación, pues se convirtieron una gran cantidad de fieles a Jesucristo. Para ser exactos, 8,000 personas se convirtieron gracias a la predicación, a 2 predicaciones del apóstol Pedro. Entonces, a pasar de los tiempos, el cristianismo fue creciendo, se fue desarrollando de tal manera que ya dejó de ser una rama del judaísmo y se convirtió oficialmente en una religión. Hablando secularmente, el cristianismo sí es una religión. Ya hablando en términos meramente cristianos, o en el marco del cristianismo, ya por eso nosotros decimos que el cristianismo no es una religión, sino es una relación personal, viva, dinámica y orgánica con alguien que está vivo, la persona de Jesucristo. Pero en términos generales, o en términos seculares, el cristianismo sí es considerada una religión. Los primeros cristianos no tenían iglesias o templos como las que tenemos hoy en día para reunirse y congregarse. ¿Qué hacían o dónde se reunían? Bueno, ellos se reunían en las llamadas casas iglesias, o nomos eclesías en el griego. Eran lugares, hogares que prestaban los nuevos creyentes, prestaban sus hogares para reunirse. Algunos tenían sus negocios y prestaban sus locales para que los cristianos se pudieran reunir y así adorar a Jesús y proclamarlo como Rey y Salvador de sus vidas. Había 3 tipos de casas iglesias. Habían lo que se conoce como las iglesias pequeñas, que eran lugares o locales pequeños que solo alcanzaban entre 8 a 12 personas. Esas eran las llamadas iglesias pequeñas. Después habían lo que se conoce como las iglesias medianas, y eso podría albergar un máximo de entre 12 a 20, 22 personas. No más de 22 personas, porque eran lugares pequeños. Y las casas o las iglesias más grandes podrían albergar entre 25 a 30 o máximo 35 personas. Eso en aquella época eran llamadas las mega iglesias, que no más de 40 personas podían caber en una casa iglesia.
La arqueología ha encontrado los restos de lo que podría ser la casa del apóstol Pablo, perdón, del apóstol Pedro, que él había prestado su hogar para que los cristianos se reunieran y pudieran tener sus cultos y sus devocionales como creyentes. Y la casa que se encontró, la que podría ser la del apóstol Pedro, era una casa más o menos grande que podría albergar entre 25 a 35 personas. Así que los primeros cristianos se reunían en casas, iglesias, pequeños locales que prestaban los cristianos, y a veces por persecución pues se tenían que reunir en catacumbas o en cuevas o en lugares secretos para no ser descubiertos. Pero durante 300 años así el cristianismo se fue reuniendo en casas e iglesias. Así que el modelo que nos presenta la Biblia en los primeros años del cristianismo son precisamente las casas pequeñas, las iglesias pequeñas, porque en las iglesias pequeñas hay mucha probabilidad de que todos se conozcan entre sí, todos conozcan sus necesidades y así pueden ayudarse los unos con los otros. No, con eso no quiero decir que no estoy en contra de las megas iglesias, en lo absoluto, solo que así es muy difícil de que todos se conozcan y puedan tener comunión los unos con los otros y saber la necesidad del otro. Entonces, lo que quiero decir es que el modelo de del crecimiento de la iglesia en los primeros siglos es el modelo de casas pequeñas, donde se reunían pequeños grupos en pequeños lugares de la Palestina antigua, donde se reunían para crecer y crecían lo que más o menos hoy podríamos conocer como células o casas en los hogares. Ese es el modelo que presenta el cristianismo en los primeros siglos para el crecimiento de dicha religión. Y ya fue hasta el año 300 después del cese de la persecución, cuando ya se empezaron a construir los primeros templos cristianos para que los cristianos finalmente pudieran reunirse libremente sin temor a las persecuciones y proclamar a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas hasta el día de hoy. Hoy en la actualidad, recuerden que uno de los videos anteriores vimos que el cristianismo está dividido en tres grandes ramas: el los cristianos ortodoxos, los cristianos católicos romanos y los cristianos protestantes o evangélicos. Ahora lo que nos interesa pues es nuestra rama del cristianismo, que es el evangelicalismo o el protestantismo, que a lo largo de la historia ha tenido muchos templos cristianos donde adorar a Dios, donde tener comunión los unos con los otros, y gloria a Dios por eso, porque tenemos la libertad de expresión para poder proclamar a Cristo resucitado y gritarle a los cuatro vientos que Él vive, que Él se levantó de entre los muertos, Él está vivo y está sentado a la diestra de Dios Padre, cosa que los primeros cristianos en los primeros 3 siglos no tenían esa libertad que tenemos hoy en día. Así que mientras usted tenga la libertad de poder proclamar a Cristo resucitado, mientras usted tenga la libertad de poder decir a todo el mundo de que Cristo vive y reina en nuestros corazones y que Él desea entrar en el corazón de cada individuo para gobernar y para reinar en su corazón, usted puede hacerlo con gran libertad. Alguien dijo en alguna ocasión que Dios tiene dos tronos, uno en lo más alto de los cielos y el otro en el más humilde de los corazones. Dios quiere reinar en el corazón del individuo. Dios quiere reinar en el corazón de la persona que se acerca a Él en arrepentimiento, con un corazón contrito y humillado, para que Dios tome control de su vida, de su corazón, y pueda reinar en su vida y así poder conocerle tal cual es. Así que gloria a Dios por eso, tenemos la libertad. Ya estamos a punto de irnos a la iglesia para gozarnos. Sé que algunos hermanos se congregaron por la mañana, a mediodía. Nosotros tenemos servicio en la tarde y estamos muy contentos de reunirnos en nuestra iglesia, la Cruzada Misionera. Nuestro pastor Andy Samano, tenemos una congregación muy sana, muy unida, muy próspera para la gloria de Dios. Nos conocemos casi todos los hermanos y es una bendición poder pertenecer a la Cruzada Misionera. Así que si usted no tiene una iglesia, puede acompañarnos, o hay muchas iglesias en la ciudad de Chicago donde usted pueda acercarse, ser miembro y ahí crecer espiritualmente para la gloria de Dios. Así que el Señor le bendiga y que Dios prospere la obra de sus manos.